Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario transmitido por el Periodista TV aquí desde el barrio de Bellas Artes. Soy Montserrat Martorell y hoy me encuentro con una escritora que no necesita presentación, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Ella es poeta y novelista nicaragüense, autora de montones de novelas y libros, pero entre ellas El infinito en la palma de la mano, La mujer habitada, Sofía de los presagios, El pergamino de la seducción, El país de las mujeres, El país bajo mi piel, entre otras muchas obras. Además es ganadora de premios como Biblioteca Breve, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros reconocimientos. Yoconda Belli, autora traducida a más de 20 idiomas. ¿Cómo estás, Yoconda? Muy bien y contenta de estar aquí con vos. Yo más contenta también porque estás en Chile en el marco de la presentación de tu última novela, Sí. Las fiebres de la memoria. Aquí la pueden ver los lectores. Y que es una novela intensa. ¿Tú eres intensa? Claro. Bueno, he tenido una vida muy intensa. Y esa novela es intensa porque la historia que cuenta es una historia de mi tatarabuelo y de una situación familiar muy particular que viví porque mi papá fue hijo de una relación amorosa de dos jovencitos y entonces lo criaron sus abuelos paternos y lo registraron como hijo de los abuelos y hasta como a los 18 años le dijeron que él tenía a su mamá en una ciudad al norte de Nicaragua que se llama Matagalpa y esta señora se llamaba Graciela Zapata Choisel de Pralán y ese apellido francés nos llamaba la atención. Mi papá pensó que su papá era su hermano hasta los 18 años. Entonces, en determinado momento, con un historiador de Matagalpa, me empecé a interesar por este personaje, ¿no? Porque había mucha leyenda, muchos rumores, que si era un duque francés que había llegado a Nicaragua. Y a partir de este tiempo de migraciones, pensé que sería interesante investigar la historia porque durante esa época en Nicaragua hubo muchos migrantes, regalaron tierras el gobierno y entonces llegaron italianos, franceses, ingleses y este francés que fue mi tatarabuelo. Entonces ahí empezó todo este viaje, ¿no? Para investigar la novela. ¿Y cómo fue ese viaje? Fue fantástico porque realmente yo amo, de lo que más amo de escribir novelas es la investigación. Porque vos empezás con una idea y realmente la investigación te va dando todo el material, ¿no? Para armar el rompecabezas de la historia. Y mientras más me adentraba en la historia, más me encontraba con cosas insólitas, interesantes, porque esta novela va desde 1847 en Francia, donde está reinando Luis Felipe de Orleans, hasta Nicaragua, en el tiempo de la fiebre del oro, porque en ese tiempo se estableció una ruta que se llamaba la Ruta Alternativa del Tránsito, porque la gente que quería ir a California tenía que embarcarse en el este de los Estados Unidos, bajar hasta el Estrecho de Magallanes y volver a subir. Aquí salieron de Valparaíso, sí, muchísima gente. Isabel Allende tiene una novela incluso donde aparece ese viaje a California. Entonces, este hombre, el comodoro Cornelius Vanderbilt, que era un gran marino de origen holandés que vivía en los Estados Unidos, creó esa ruta. Y ahí es donde al fin, después de un largo periplo que lo lleva por muchas partes, este personaje llega a Nicaragua y se queda en Nicaragua y rehace su vida en Nicaragua. Esta novela empiezas escribiéndola en el 2015, porque esa es la fecha final que dice y termina el 2018. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste como los primeros detalles de esta historia en tu biografía? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de este protagonista? Debo haber tenido como tal vez 18 años, algo así. Y tiene detalles y tiene antecedentes que son para la gente que todavía no la ha leído. Bueno, él se le acusa
de este crimen, de Sí, su primera mujer, sí, que aparte el personaje es fascinante porque es una mujer celópata, sí, total. con una psicología que se desborda, con una compulsión a la hora de escribir, que le escribe 20 cartas al día, frenética, Sí. con 9 hijos además. Es tan visual la escritura que uno parece que estuviera viendo todo el tiempo a esta relación de pareja, y donde hay mucha angustia también, Sí, porque es una desesperación la que uno siente por cómo ella se siente tan insatisfecha, tan poco querida, tan alejada. ¿Cómo viviste eso? Porque además tú te metes en un punto de vista masculino, eres un hombre, eres tu tatarabuelo en esta historia. Sí, porque a mí me interesaba mucho bueno, en realidad el hecho de haber escrito en la primera persona masculina fue casi como una inspiración, porque yo oí la primera frase de la novela y empecé a escribir en su voz, no sabiendo muy bien cómo iba y, digamos, a encarnar ese personaje. Pero poco a poco se me fue dando y me fui metiendo en el personaje. Y bueno, desde su punto de vista de un hombre del siglo XIX, cómo veía él a su esposa, ¿no? Entonces, como yo estoy en el hombre, yo estoy viendo y observando a Fanny y también a la institutriz de los hijos, con quien él tiene una relación adúltera, ¿no? Desde su perspectiva. Y me gustó mucho la idea de crear dos personajes femeninos muy complejos, que no puedes decir, esta mujer era así, asá, o sea, tenían su lado que te da compasión, tenían su lado de que decís, esas típicas mujeres que uno les teme, ¿no? Porque son mujeres difíciles, manipuladoras, Capaces de hacer cosas terribles, entonces que las hacen y que existen. Entonces, pero claro, era conflictivo para mí porque yo siempre he hablado pues de la mujer desde una perspectiva muy afirmativa, ¿no? Pero bueno, me pareció importante también como mujer no tenerle miedo a hacer un retrato también de este tipo de mujeres, ¿no? Y que el hombre también sea de alguna manera víctima, ¿no? De las manipulaciones, de su propia debilidad. Y él era también un hombre muy particular, porque se dedicaba mucho a sus hijos, era como el amo de casa, no de su casa, porque la mujer vivía tan envuelta en sus problemas, en sus obsesiones, hasta hay insinuaciones de que ella tuvo algún abuso de sus hijos, o ella abusó a uno de sus hijos. Entonces, fue una aventura realmente. Sí. Una aventura que me trasladó a mí también en la investigación, a conocer muchísimo, por ejemplo, de ese tiempo en Francia, que es un tiempo muy interesante, ¿no? Viajar a la isla de White, que es una isla que existe en el Canal de la Mancha, de la que yo sabía muy poco, y donde ahí vivió el poeta Lord Tennyson, de verdad. Vivió esta otra mujer, Julia Margaret Cameron, que es una fotógrafa muy famosa de ese siglo. Era ancestra de Virginia Woolf. Imagínate. Y entonces me voy encontrando todas esas conexiones. Esa isla, ahí murió la reina Victoria de Inglaterra y construyeron un gran palacio que se llama Osborne House. Y bueno, esas son las cosas fabulosas de la novela. La Virginia Woolf decía que una novela es como una isla envuelta en la niebla, ¿no? Y que uno tiene que hacer el puente, que a medida que vas haciendo el puente y que vas avanzando, la niebla se va disipando. Es una novela que, además de tener estas referencias históricas, literarias, porque hay muchas insinuaciones, hay muchos datos, hechos, cosas concretas que te permiten transportarte a esa época, pero también son personajes que son diferentes. O sea, este hombre es un tipo muy autoconsciente. Sí. Tiene el mal de la autoconciencia, pero a niveles, él sabe cómo se siente su mujer, sabe cómo se siente el amante, las ve con los lados, con los matices,
y es un tipo que va perdiendo muchas cosas todo el tiempo porque se va despojando, tiene que partir al exilio, pierde su estatus social. Él en un momento dice como de la mitad hacia adelante, o sea, estoy muerto, estoy vivo, pero en realidad con esta muerte que todos piensan que tengo, finalmente sigo vivo, pero en realidad estoy muy muerto. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo se va humanizando a medida que uno va avanzando en la lectura. ¿Y ese juego fue consciente de tu parte o fue algo que se dio? El personaje fluyó solo. No, fue consciente porque realmente yo me imagino que una persona que le sucede algo así y que tiene que morir para todo el mundo excepto para él mismo y que tiene que seguir viviendo, ¿no? A veces él maldice el hecho de que lo hayan permitido seguir viviendo porque se ha quedado sin nada, ¿no? Entonces es interesante también porque es la pérdida del poder de un hombre que tiene un estatus social privilegiado y cómo él pasa de ser un poco arrogante, al principio uno lo encuentra, ¿no? Arrogante, con unas opiniones bien tajantes sobre ciertas cosas, y poco a poco él se va, como vos decís, humanizando a medida en que al perder el poder de su clase, de su estatus, él tiene que encontrarse a sí mismo, tiene que encontrar quién es él realmente dentro de, despojado de todas esas características sociales, esos privilegios sociales. Y típica pregunta que todo el mundo hace cuando uno escribe un libro, ¿cuánto de ti tienen los personajes? Porque aquí, bueno, son personajes que nacen de la escritura, de la imaginación, pero también tienen tu ADN. Mira, tienen bastante, porque bueno, él sobre todo, porque, ¿qué pasó? Yo fui fugitiva, yo estuve involucrada en la Revolución Sandinista y en el tiempo de la dictadura de Somoza. Muy activa. Sí, a mí me condenaron a 7 años de cárcel y yo huí del país, estuve en el exilio, a menudo me llamaba de otra manera, tenía seudónimos. Entonces, esa sensación de ser extranjero en otra tierra, de no poder volver a tu propio país, de tenerte que inventar, de tener que de alguna manera que tener cuidado, ¿no? En cierta forma de esconderte, ¿no? Todo eso me relacionaba con el personaje, ¿no? Entonces me podía poner en sus zapatos. Además que creo que las mujeres tenemos un profundo conocimiento de los hombres y que por eso no me costó tanto imaginarme lo que él podría estar pensando. Y bueno, y esa identificación, ¿no? También esa culpa de clase, ¿no? Que también está en la mujer habitada, ¿no? Es un poco por qué algunos de nosotros tenemos tantos privilegios en la vida y otras personas tienen tanta pobreza, y qué significa eso, y cómo uno supera o cómo uno se responsabiliza de sus privilegios y trata de dar de sí mismo, ¿no? Como para compensar. Y esa culpa, en el fondo, como esta culpa de clase que puedes haber tenido tú en su momento, o él como personaje, va como en un camino de liberación, porque eso pasa con él en el libro. ¿En tu vida fue así también? ¿Te fuiste liberando como de las cargas? Sí, claro que sí, me fui liberando, pero es como una cosa que nunca se acaba, porque sigo siendo privilegiada, ¿no? Y entonces siempre estoy planteándome cómo resolvemos este asunto en el mundo, ¿no? De las desigualdades sociales. Creo que va a ser un largo camino, no creo que lo voy a ver ya, pero de todas maneras me parece que es importante tener la conciencia incluso, porque eso te da por lo menos el empuje para tratar de paliar un poco esas diferencias. ¿La escritura te ha ayudado en ese camino? Sí, muchísimo me ha ayudado. De hecho, leí en una entrevista que habías dicho, yo he vivido una vida paralela a través de lo que he escrito. Sí, he vivido muchas. No, porque realmente la escritura no solo nos hace vivir a los escritores vidas paralelas, sino a los lectores. Yo creo que
Yo siempre pienso, si vinieran unos marcianos al mundo ¿Qué puede pasar? y nos vieran, ¿no? Nos vieran que nos metemos en unas salitas oscuras a que nos cuenten cuentos, porque eso son las películas. ¿Qué pensarían, no? ¿Qué pensarían de ver las bibliotecas, de ver cómo la fascinación que tenemos por los cuentos, por las historias? Y yo creo que eso tiene que ver con que somos limitados. Tenemos una vida, un nombre, un sexo, y así vivimos la vida. Entonces, la manera en que nosotros aprendemos y experimentamos otras emociones, otras cosas es a través de la literatura, a través del cine, a través de el arte, ¿no? En Chile existe una generación de escritores y escritoras chilenas jóvenes, 40 años, que se han dedicado a escribir novelas sobre su familia, sobre sus antepasados, sobre sus orígenes, que es lo que tú haces también. ¿Tú crees que hay una generación, que es la que hoy habita, que está intentando recuperar la memoria? Yo creo que la memoria es muy importante para saber quiénes somos, ¿no? Y en este mundo que estamos viviendo actualmente, donde tantos paradigmas han sido revertidos, donde estamos viviendo una gran incertidumbre, ¿no? No solo porque creo que es la primera generación que se plantea seriamente el posible fin del planeta. O sea, eso es algo que en mi generación nunca se planteaba, pues cuando yo estaba jovencita, era la bomba atómica. Ahora estamos viendo nuestro efecto, ¿no? en la atmósfera y todo eso, y nos damos cuenta que el mundo puede ser finito. Eso me parece que la incertidumbre de dónde vamos, con todas las injusticias, cada vez se concentra más la riqueza, aparece gente como Trump, aparece gente como Maduro, o sea que la izquierda está haciendo unas cosas detestables, la derecha también. Entonces, tu país, Nicaragua, mi con país, Ortega. Nicaragua. Mira, hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo soy presidente de PEN, Nicaragua, y hoy tenemos una actividad para honrar a 2 periodistas que están presos, 2 periodistas muy importantes de Nicaragua, y también para hablar de la libertad de prensa. Y me acaba de llamar mi esposo y me dice, lo tienen rodeado de antimotines. La librería donde se va a realizar esta reunión, este acto, este evento, me dice, ya lo acaban de rodear de antimotines. Y eso ya nos lo hicieron una vez en una premiación de periodistas. La situación en Nicaragua es realmente la de una dictadura como no se veía en América Latina desde hace muchos años. ¿Tú vives ahí? ¿Vives en España? ¿Dónde No, vives vivo ahora? vivo en Nicaragua. Sí, viajo mucho, pero esa es mi casa. Y me imagino te duele mucho la situación actual, o sea, Claro. sobre todo pensando en todo lo que a ustedes les costó en su momento. Exactamente. Nunca pensé que alguien que fue una persona que luchó contra Somoza se iba a volver otro Somoza. Pero esas cosas suceden, desafortunadamente. El poder tiene un efecto nocivo, y este hombre ha estado en el poder demasiado tiempo ya. Ningún Somoza estuvo nunca en el poder tanto tiempo como ha estado Daniel Ortega. Y en este contexto la escritura adquiere un nuevo rol, porque tú sabes que siempre han habido debates respecto a la escritura, debe ser comprometida, se debe comprometer. Nos pasaba, por ejemplo, con un Julio Cortázar, Sí. Y todas sus actitudes que tuvo, acciones durante los años 70, 80, pero otros autores que siempre se restan. ¿Para ti la escritura tiene que ser comprometida? No. Yo creo que eso depende de cada autor, porque o sea, depende de tu opción vital, pero yo sí creo que la literatura tiene un rol importante que jugar, no en el panfleto, pero sí porque afirma los valores más preciosos de la condición humana, ¿no? Mientras nosotros sigamos hablando del futuro como una aspiración de justicia, sigamos hablando de la afirmación de los valores de los seres humanos, la ética,
la estética, la igualdad entre los sexos, todo eso. Yo creo que eso es importantísimo para que exista ese testimonio. Y en Nicaragua yo siento que yo, por lo menos lo que hago yo es escribir en las redes sociales, soy muy activa. ¿Los manejas tú entonces? Las manejo yo, sí. Yeah. Tengo como 100.000 seguidores en Twitter, 100.000 seguidores en Facebook. Entonces eso es un gran campo, ¿no? De influencia, y además escribo muchos artículos de opinión. Entonces yo sí estoy comprometida con lo que está pasando en Nicaragua. Feminismo. Dijiste que todas las mujeres tenemos un poco de rabia dentro. Me gustó mucho esa frase. ¿Para ti la rabia ha servido para movilizarte? Claro, sí, por supuesto, porque, bueno, ¿cómo no va a tener uno rabia de la marginalidad de las mujeres, de pensar que nunca nos dejaron estudiar hasta, qué sé yo, el siglo XVII, XVIII? O sea, realmente si te pones a pensar cómo el mundo ha hecho a un lado al 52% de la población, ¿no? Y la ha minimizado, y además le ha encargado la sola tarea de la familia, ¿no? De los hijos, cuando yo creo que un hijo es un trabajo de 2 personas y demás, ¿no? Y que el padre es sumamente importante. Entonces sí da rabia las cosas que pasan, da rabia los acosos, da mucha rabia la violencia, que yo creo que es no nos corresponde nada más a las mujeres luchar contra la violencia. Pienso que yo cada día digo, los hombres tienen que hacer un trabajo de encontrar su identidad y además luchar contra la violencia contra las mujeres, porque no es un problema nada más de las mujeres. Pero quiero mucho a los hombres también. Sí, y este libro es una buena invitación a la identidad también, porque este hombre se está buscando todo el tiempo, en todas las páginas hasta el final. Te queremos dar las gracias, Gioconda Belli, por estar acá con nosotros. Además te queremos desear mucho éxito, porque este libro está nominado, está entre los 5 finalistas del tercer premio Bienal de Novela, Mario Vargas Llosa. Sí. Así que el 30 de mayo vamos a saber los resultados y esperamos que se lleve ese premio. Ok, gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo del Periodista TV y hasta la próxima.